Buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida a todos a esta increíble y gran compañía. Hoy es su primer día de trabajo aquí. Enhorabuena por pasar las entrevistas. Ya que son nuevos aquí, les explicaré las reglas. Quiero decir, las reglas y obligaciones de la oficina. Por supuesto, también les hablaré sobre sus beneficios y lo que pueden y no pueden hacer en este trabajo. Si tienen alguna pregunta, las responderé al final de esta explicación. Por favor. Disculpe, ¿también podemos saber sobre el día de pago? No nos han explicado eso. Seguro, no te preocupes. Puedo explicarte todo y puedes hacer algunas preguntas luego. Bueno, primero les diré las reglas de la oficina. No creo que sea necesario decirles eso. Deben ser amigables con los empleados nuevos y antiguos. Tómense el tiempo para presentarse. Los empleados más experimentados deben ayudarlos a comprender cuáles son sus funciones en esta empresa. Asegúrense de conocer las áreas en las que podrían trabajar. Si estás en un equipo, tienen que trabajar con ellos por igual. Apoyen a sus compañeros y ayúdenlos todo el tiempo. Además, para este puesto de trabajo tienen que cuidar su lenguaje corporal todo el tiempo. Recuerden que a veces podrían trabajar con clientes de alto costo. Por eso es importante. Todo el mundo tiene malas mañanas y a veces te siguen a la oficina, lo entiendo. Deben ser conscientes de su lenguaje corporal, incluso cuando no están diciendo nada. Si se sienten enojados o frustrados, concédanse un tiempo fuera de 10 minutos en un espacio privado para volver a ser neutral. Tenemos un lugar especial para eso. No deben dar una impresión equivocada durante una reunión matutina o durante sus evaluaciones. La etiqueta de la oficina requiere profesionalismo, incluso en su peor día. Asegúrense de recordar eso. No creo que deba decirles que no lleguen tarde, ya sea para llegar al trabajo o a una reunión. Ser puntual en realidad significa llegar 5 minutos antes. Llegar tarde es simplemente una falta de respeto. Transmite el mensaje a sus compañeros de trabajo de que su tiempo no es tan importante como el suyo. Espero que puedan entender esta parte. No pueden llegar tarde. Recuerden eso. A menos, por supuesto, que realmente tengan una emergencia, en el peor de los casos. Esa es una excepción. Por favor, minimicen la jerga. No se debe usar palabras o expresiones especiales todo el tiempo. Es casi imposible escapar de la jerga corporativa, pero eso no significa que deban usarla todo el tiempo. La clave es hacerse entender de una manera clara y concisa. Tienen que hacerlo. La mayoría de las veces, la jerga es demasiado vaga y podría volverse imposible de entender. Deben atenuarlo y enfocarse en una buena comunicación. Esa es la clave.
Ahora, les hablaré sobre el código de vestimenta. Deben vestirse apropiadamente. Cada oficina tiene un código de vestimenta. Asegúrense de que lo que usan sea apropiado para ese código. Ya sea que trabajen en un bufete de abogados, corporativo o sea un viernes informal, habrá un conjunto de reglas. Si no están seguros del código de vestimenta de esta empresa, el equipo de recursos humanos debería poder ayudarlos. Antes les hablaba de emergencias. Por favor, si se enferman por cualquier motivo, háganle un favor a su equipo y no compartan sus gérmenes de neumonía con todos. Lo que quiero decir es que si están enfermos, no deberían venir a trabajar ese día. No es necesario. Podrían tomarse 1 o 2 días y concentrarse en mejorar. Esa puede ser la mejor opción. Si tienen que trabajar, trabajen de forma remota. Tomen su computadora portátil y trabajen desde casa. Y luego, no deben olvidarse de desinfectar su escritorio cuando regresen al trabajo. ¿Qué otra cosa? Respeten el tiempo de inactividad de los compañeros de trabajo. Deben prestar atención. No pueden comunicarse con un compañero de trabajo fuera del horario de trabajo, cuando esté enfermo o de vacaciones, a menos que les hayan dado instrucciones específicas para hacerlo. No deben hacerlo, por favor. Respeten su tiempo libre, como ellos respetan el suyo. Nunca deben olvidar esa frase. Sobre las oficinas. Deben tocar antes de entrar. Por favor, para eso está la puerta. Es una forma de decirle a alguien que estás ahí antes de empezar a hablar. No deberían ser groseros. Sobre la música, aunque podrían pensar que la ópera clásica es la mejor música para ayudar a concentrarse, sus compañeros de trabajo podrían no sentir lo mismo. Está bien tener música suave sonando en su área, siempre y cuando el volumen no interrumpa el tren de pensamiento de nadie más, su concentración. Estoy seguro de que pueden mantener el volumen bajo, a un nivel privado, o usar auriculares. Además, deben prestar toda su atención a las reuniones. ¿Saben lo que significa? Esto significa que no deben responder llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto o revisar su correo. Deberían concentrarse en lo que dice la persona a cargo de la reunión y tomar notas de eso. Un punto importante es mantener las redes sociales apropiadas. Lo que quiero decir es, si eres amigo de compañeros de trabajo en línea, debes saber que nada de lo que publicas es realmente privado. No puedes quejarte de tu jefe, empresa o compañeros de trabajo en las redes sociales. Si bien puede ayudar con sus niveles de estrés, si llevas tus quejas demasiado lejos, podría dañar su carrera. Para terminar con las reglas, deben limpiar siempre. Es importante. La oficina no es tu hogar, y aquí nadie va a limpiar después de que tú mismo lo ensucies. Esto significa que debes lavar tus propios platos, tirar la basura y, lo que es más importante,
No pueden dejar sus artículos personales por toda la oficina. Mantengan un alto nivel de limpieza en los espacios comunes. Ahora, ¿tienen alguna pregunta antes de comenzar con los beneficios? No, señor. Creo que todos entendimos las reglas de la oficina. Muchas gracias. Perfecto. No tardaré tanto en explicarle los beneficios. No se preocupen. Bueno, aquí en esta empresa ustedes podrán tener un seguro de salud dental, médico y de la vista. El seguro de vida y el seguro de invalidez dependerán de ustedes. Pueden hablar conmigo más tarde. También pueden leer los beneficios de jubilación en el contrato que han recibido anteriormente. Los beneficios de tiempo libre pueden incluir días de capacitación y años sabáticos. Pagaremos por eso. Pueden trabajar horas extras y se les pagará por eso. No se preocupen. Tantas horas extra como quieran. También deben saber que tendrán algunas compensaciones adicionales. Mucha atención. Tendrás bonos, comisiones, premios y regalos, así como compensaciones indirectas. Estas compensaciones forman parte del programa de incentivos para producir más resultados de calidad. Bueno, creo que eso es lo más importante. ¿Tienen alguna pregunta que les gustaría hacer? Sí, señor. No nos dijo sobre el día de pago. ¿Cuándo va a ser? Oh, te pagarán a fin de mes. Recibirás tu cheque el día 30. Señor, lo siento, pero ¿cree que pueda obtener un adelanto de mi salario? Por favor. ¿Un adelanto? Pero si ni siquiera has empezado a trabajar en esta empresa. Sí, lo sé, pero realmente lo necesito para pagar un préstamo que tengo. Es urgente. Primero tendremos que evaluar esa opción. Ven conmigo. Y bienvenidos a la empresa SpaceX, el mejor lugar para trabajar. Felicidades. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.